Hola chicos, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí se escucha. Perfecto. Bueno chicos, los saludo. Yo soy Carolina Romo Gutiérrez. Soy estudiante de sexto grado de Psicología de la Universidad de Especialidades UNE Torre Milenio. El día de hoy vengo a hablar de un tema que nos toca a todos. Es la prevención del suicidio. Este 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, nos invita a reflexionar, a concientizar y a actuar ante este fenómeno que es un problema de salud pública. No se trata solamente de dar cifras ni dar números, se trata de hablar de personas, se trata de vida, se trata de historias que merecen ser escuchadas, contadas y sobre todo darles esperanza. Sin más que decir, comenzamos. Bien, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, cada año miles de personas mueren en todo el mundo por su propia mano. Este día nos invita a reflexionar, a que veamos la importancia que tiene al hablar ante este tema. Concientizar no significa normalizarlo, sino hacer que nosotros comprendamos como sociedad y como cada individuo la importancia que tiene hablar sobre esto y actuar con técnicas de prevención y concientización, promoviendo esperanza y cuidado en la salud mental. Este día quisiera aclarar que nosotros podemos concientizar abriendo al diálogo, sensibilizando y eliminando cualquier estigma que impida abrir las puertas ante este tema. Si lo vemos de un lado normalizado, podemos verlo en dos sentidos. Desde un sentido positivo, donde nos abrimos a hablar sobre salud mental, que no es anormal y no tiene ningún tabú acercarse hacia profesionales de la salud mental y que sería bien aceptado ante la sociedad. Pero si lo vemos desde un aspecto negativo, lo podemos ver como algo que es común o que incluso es parte de nuestra vida cotidiana. Y no se trata de eso, porque caemos en un riesgo muy garrafal ante la sociedad en pensar que es algo que nos sorprende, que es esperado, que no puede cambiar, cuando en realidad sí se puede cambiar y podemos hacer algo juntos. Una vez comprendido esto, vamos a dar un gran paso como comunidad y podemos abrir las puertas a que cada vez más personas se sumen a nuestra causa. Así que, una vez dicho esto, quisiera pasar a la siguiente diapositiva. El objetivo. El objetivo de este día y de mi presentación son claros: promover acciones de prevención, ofrecer apoyo a las personas que lo necesitan y la desestigmatización, es decir, no generar prejuicios, ni tabús, ni estigmas ante esto. Ahora bien, veamos un poco la condición de nuestro país, iniciando con un marco legal. Sabemos que la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio, impartida por nuestra Secretaría de Salud, busca la coordinación entre muchas instituciones para la prevención y atención ante esta problemática. La Ley General de Salud incluye artículos relacionados con la salud mental, priorizando la prevención, la atención y la rehabilitación. Quise mencionar 3 artículos relevantes de muchos otros que existen, pero inicialmente vamos a hablar con el artículo 72. Este dice que el Estado tiene el compromiso de promover y de garantizar servicios de salud pública a la sociedad. No importa ni el género, ni la edad, ni la condición social que tenga la persona que lo necesita. El artículo 73 otorga que el Congreso debe de expedir leyes que garanticen la salubridad general. No estamos solamente hablando de servicios de salud necesarios, sino también estamos hablando de servicios de salud mental, desde servicio o apoyos de grupos sociales, servicio psicoterapéutico, intervención en crisis, entre muchas otras. Y el artículo 77, como bien lo mencioné hace un momento, prioriza la prevención, atención y rehabilitación de esta problemática. Una vez mencionado esto, estamos hablando de que no se trata de un problema personal, familiar, sino que es un compromiso que el Estado debe de tener ante sus ciudadanos y que debe de participar activamente.
Ahora bien, veamos qué está pasando en nuestro país de acuerdo a datos del INEGI del 2024. En el año 2023 hubieron 8,837 casos de suicidio registrados, con una tasa del 6,8. Y a diferencia del 2024, aumentó a 9,000 casos registrados. Aunque esto puede parecer positivo por el ligero aumento que prevaleció, en realidad se trata de que no hemos conseguido una disminución significativa ante esta problemática y que al contrario fueron cientos de personas más afectadas ante el suicidio. Algo importante a mencionar es la diferencia entre hombres y mujeres, ya que la población masculina ocupa el 81% de los casos, con una tasa del 11,4 por cada 100,000 habitantes. En contraste con las mujeres, tenemos el 18,9 de los casos, con una tasa del tan solo 2,5%. Esto a mí me hace reflexionar por qué los hombres mueren más por suicidio. Tal vez una respuesta es que culturalmente los hombres no suelen pedir ayuda con la misma facilidad que sí lo puede hacer alguna de las mujeres, ya que desafortunadamente vivimos en un país lleno de estigmas, de machismo, de varios tabúes que no nos dejan avanzar como sociedad, y esto aún agrega más peso al estigma que debería desaparecer hablando desde los hombres. Por otro lado, las mujeres tenemos más apertura y más facilidad para pedir ayuda, ya que está más aceptado y normalizado en que nosotras nos expresemos emocionalmente, que contamos con una red de apoyo un poco más sostenible o que contamos con personas que realmente puedan escucharnos. Si nos ponemos a pensar en el panorama en México, el número total aumentó ligeramente. Aunque esto puede sonar positivo, no buscamos que hayan ligeros aumentos. Al contrario, buscamos que haya una disminución significativa en nuestro país. Entonces, esto nos hace llegar a la conclusión de que México está pasando por una problemática de salud muy preocupante, que necesitamos de implementar y de promover más acciones de prevención, de concientización y sobre todo informar de manera correcta, adecuada y empática sobre lo que estamos viviendo, ya que esto hace que enfrentemos un reto grande como país, como comunidad, y que haya impedimentos que nos hagan lograr cambios significativos. Bien. Bien, una disculpa. Ahora pasamos al panorama mundial. Aquí nos vamos a preguntar qué está pasando con el mundo en general. Tenemos como tópico una estimación anual global entre 720,000 a 740,000 muertes por suicidio. De hecho, estadísticamente se tiene estimado que cada 40 segundos hay una muerte por suicidio en todo el mundo, ocupando la tercera causa de muerte globalmente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es un problema que corresponde a todos los países, que es un problema de Estado de todos los países y de comunidades, y que nosotros debemos de actuar con inmediatez. Aquí, si pueden notarlo, hay países con tasas más altas, que tenemos a Lesoto, a Guyana, Eswatini y Corea del Sur. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en tendencias regionales hay una disminución global, pero un aumento en América y Asia Sudoriental. ¿Qué podemos concluir de esto? Que probablemente hay poblaciones un poco más vulneradas y que cuentan con una escasez de brindación de recursos a sus ciudadanos, o que culturalmente hablando no está lo suficientemente escuchado y no ha acudido a la sociedad para que los profesionales de la salud, el Estado y todos los que tengan que comprometerse ante esta situación no estén actuando ante su país. Entonces, les vuelvo a recordar que este fenómeno no distingue edad, género ni condición social, y que la prevención social debe ser una tarea que nos corresponda a todos. También es importante mencionar que hay poblaciones más afectadas, sobre todo en hombres, jóvenes y adultos mayores,
podemos determinar que, por ejemplo, la población juvenil presenta tensiones académicas, laborales, emocionales, que probablemente están siendo una carga en su día a día y que no están siendo atendidas de la manera adecuada. Por otro lado, si lo vemos desde nuestros adultos mayores, nos podemos encontrar con personas que probablemente están atravesando una enfermedad crónica, que están viviendo una situación de soledad. Por ejemplo, también han tenido pérdidas significativas en el transcurso de su vida y esto obviamente es una situación alarmante y agotadora para estas personas, por lo cual incita a que esta probabilidad aumente. Y ahora bien, algo que es fundamental para dar un buen inicio a la prevención del suicidio es desmitificarlo. ¿A qué me refiero con esto? A eliminar mitos, tabúes, estigmas que rodean a todo el suicidio. Por ejemplo, evitar la palabra suicidio no es bueno porque es solamente callarlo y aumenta el estigma. Debemos de hablar las cosas como realmente son, porque es una problemática que está alrededor de todos nosotros. No estamos hablando de que porque yo no lo viví, porque no conozco a alguien, porque no conozco de esto, no existe, no se trata de eso. Al contrario, está aumentando que cada vez haya más limitaciones como sociedad para que nosotros nos sigamos informando. También hay que recordar que no es un capricho, sino es un sentimiento profundo, una carga emocional que no está siendo externalizada y que no ha recibido la atención suficiente para que podamos resolverlo. Una vez comprendido esto, vamos a dar un paso súper bueno como sociedad y sobre todo para abrir las puertas a ser más empáticos y brindar acompañamiento. Ahora bien, quiero que por favor observen esta diapositiva y me digan y piensen cuántas veces no hemos escuchado algunos de estos mitos, cuántas veces incluso nosotros no hemos formado parte de decirlos, de externalizarlos, de fomentarlos. Esto es una situación muy preocupante porque no son realidades, son simplemente estigmas disfrazadas de información o de justificación ante hasta la cegación de este problema. Vayamos uno por uno, ¿no? Primer mito, el que lo dice no lo hace. Esto es totalmente falso. Las personas suelen dar avisos previos tanto de manera indirecta como de manera directa. Esta consecuencia solamente minimiza las señales de alerta y no brinda apoyo a tiempo. Y hay un aumento en el riesgo real que está corriendo la persona. Un segundo mito podría ser que hablar de suicidio incita a hacerlo. Por supuesto que no, esto es falso. Esto nos va a ayudar a abrir puertas a la prevención y a seguir tocando este tema de la manera que se debe y como corresponde. La consecuencia de seguir viviendo con este mito es que se evita la conversación, genera silencio, aislamiento y dificulta que la persona que está atravesando esta situación busque ayuda y busque los recursos necesarios que cuenta con ellos, pero no están siendo ofrecidos de la manera correcta. También existe otro mito que es acerca de que el suicidio es un acto de cobardía o egoísmo. Quiero aclarar que esto es súper peligroso de decir, es un juicio de valor muy grande, ya que las personas que cometen estas acciones o han tenido intentos, simplemente el escuchar esto va a generar en ellos que sientan culpa, que sientan vergüenza, que sientan miedo o menor disposición a pedir ayuda. En realidad, esto suele ser la consecuencia de un dolor emocional insoportable y que no ha podido ser gestionado ni escuchado de una manera empática y humana. También tenemos acerca un mito que es el suicidio ocurre sin previo aviso. Como lo mencioné hace un momento, las personas en casi todos los casos suelen dar alertas y señales que son muy claras, desde mensajes, conductas que cambiaron repentinamente o simplemente su estilo de vida ha dado un giro inmenso
de un momento a otro por esta carga emocional que llevan desde hace muchísimo tiempo y que no ha podido ser hablada. También las personas que se suicidan siempre tienen un trastorno mental. Esto no es verdad. Las personas no siempre cuentan con un diagnóstico clínico profesional, si bien pueden estar viviendo bajo circunstancias de extremo dolor o de difíciles, algunas de las personas pueden invisibilizar otros factores importantes como son los sociales, económicos, emocionales, familiares. No necesariamente necesitamos un diagnóstico clínico para llegar a estas alturas. Esto impide que no tengamos un abordaje integral de la situación y que, por lo tanto, no podamos prevenir de una manera adecuada. Si bien es un problema que nos corresponde a todos, hay poblaciones vulnerables que pueden aumentar la probabilidad de que sufran este problema, principalmente como la comunidad LGBTQ, que sabemos que es una comunidad que suele vivir discriminación, rechazo, marginación, bullying. Estas personas luchan día con día para hacer valer sus derechos, que los respeten, que los tratemos como una persona más, y puede ser un poco complicado para ellas que nosotros como sociedad impongamos ideas súper erróneas, que no los aceptemos tal cual como son, y pues esto habla muy mal de cómo estamos parados socialmente y deberíamos de preguntarnos qué estamos haciendo para que esto disminuya. También tenemos a personas privadas de su libertad. Aquí estamos hablando de personas que pueden estar en algún anexo, en alguna cárcel o en alguna condición que le impida ser libre, y recordemos que estas personas suelen estar rodeadas de ambientes violentos, suelen estar aisladas, suelen vivir circunstancias que incluso ponen en riesgo a la integridad de la persona, ¿no? Y podríamos hablar que incluso estas personas están como abandonadas en el sentido de que no reciben el apoyo profesional adecuado y no cuentan con recursos suficientes para que puedan ser atendidos de la manera correcta. También tenemos a quienes viven con enfermedades crónicas. Estamos hablando de personas que reciben un diagnóstico que no es favorecedor, desde una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que ya está muy avanzada, una enfermedad que provoca mucho dolor. También estamos hablando de algunas enfermedades que requieran ciertos tratamientos y atenciones específicas que probablemente la persona no puede cubrir, ya sea por limitaciones o barreras económicas o porque no se recibe este tratamiento en cualquier institución de servicio público. También estamos hablando de que son personas que suelen vivir, además de un dolor físico, un dolor emocional, porque no se interviene o porque son personas que tal vez ya están en una etapa tan avanzada que suelen tener pensamientos negativistas, pensamientos relacionados un poco más a la muerte, lo que aumenta un poco más la probabilidad de que puedan ser víctimas de suicidio. Tenemos incluso personas con antecedentes de consumo de sustancias o de trastornos mentales. Aquí estamos hablando de personas que tienen problemas con drogas, consumo de alcohol, personas que probablemente fueron diagnosticadas con una condición mental de las cuales no se intervino, no se le dio un monitoreo, no se dieron una asesoría adecuada, y pues esto obviamente es un riesgo y vulnera a que las personas recurran a estas acciones. El objetivo de esta diapositiva no se trata de poner etiquetas ni tampoco de generar un juicio, sino es que nosotros debemos de prestar más atención y saber dónde debe de comenzar la prevención, porque no estamos hablando de un grupo de 2, 3, 5 personas, estamos hablando de comunidades enteras que forman parte de nuestra sociedad. Bien, chicos, en esta imagen, en esta diapositiva, quisiera que se detuvieran un poco a analizar estos rostros, a identificarlos. Probablemente algunos de ellos sean sus ídolos.
algunos de ellos participaron en su serie o película favorita, una película que disfrutaron mucho. Son personas que influyeron socialmente y que tuvieron un gran impacto en la sociedad. ¿Qué les parece si vamos con cada uno de ellos? Podrán notar que en la parte superior izquierda tenemos a Kurt Cobain. Fue el líder de la famosa banda Nirvana. Él fue un músico estadounidense que falleció a sus 27 años de edad. Fue una persona muy joven. Él estuvo combatiendo con problemas de depresión y de ansiedad. Él fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida en la cabeza con una escopeta. Y por otro lado tenemos a Robin Williams. Él fue un gran actor, participó en varias películas de comedia, de suspenso, etc. Él falleció a sus 63 años de edad. Fue encontrado ahorcado, se provocó un ahorcamiento. Él estuvo afrontando un problema de demencia y además estuvo enfrentando también problemas de depresión, lo cual llevó pues a este suceso pues desgarrador. Por otro lado tenemos a un gran ícono de belleza, de modelaje, que es Marilyn Monroe. Ella fue una modelo que falleció a sus 36 años de edad por una sobredosis. Ella pues fue ojo público por mucho tiempo y confesó varias veces que tenía problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima, y pues fue tanto la presión que sintió y tan poco apoyo profesional que recibió que pues recurrió a estas acciones que pues llevaron a quitarle la vida. También tenemos a un DJ muy famoso que se llamaba Avicii. Él falleció a sus 28 años de edad por una herida autoinfligida. Él fue diagnosticado con depresión, pero ningún tratamiento al parecer fue de su ayuda y lo llevó a abandonar el seguimiento y pues provocó que decidiera quitarse la vida. Y pues por otro lado tenemos a la serie Euphoria. Él se llama Angus Cloud. Su muerte fue rumoreada en múltiples ocasiones, pero lo último que pudimos saber es que por parte de su familia estaba enfrentando problemas depresivos y pues estuvo descuidando un poco sus hábitos de salud, por lo que lo llevaron a una enfermedad crónica. Esto fue algo que pues tumbó significativamente en su vida y falleció. Estos famosos pues fueron grandes influencias en la cultura popular, pero estuvieron enfrentando batallas internas que los llevaron a terminar con su vida. Y el propósito de esta diapositiva es para que sepamos que puede pasar a cualquier persona. Probablemente nosotros veíamos a Robin Williams en una película de comedia y no sabíamos que detrás de esas actuaciones donde tenía que generar risas, momentos cómicos, de diversión, él no la estaba pasando muy bien y tal vez no tenía una red de apoyo suficiente y no pudo recibir la ayuda que necesitaba en ese entonces, por lo cual lo llevó a este desgarrador suceso. Así que el objetivo de esta diapositiva es que reconozcamos que no estamos hablando de un problema comunitario, sino que se llevó a una manera global. Ahora bien, sabemos que existen factores de riesgo y factores de protección. ¿A qué se refiere cada uno? Bien, los factores de riesgo son aquellas condiciones o características que aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle un problema o una enfermedad. Por otro lado, tenemos a factores de protección que disminuyen esa posibilidad y favorecen al bienestar de la persona e incluso a su resiliencia. Veamos uno por uno. Existen factores de riesgo individuales. Estos llevan a que la persona sienta desesperanza, tristeza profunda, sentimientos de aburrimiento que no tiene como propósito en la vida en general y una desmotivación en actividades generales. También tenemos factores de riesgo familiares. Los familiares podemos encontrarnos a un ambiente violento, negligente, problemas muy tensos en familia o incluso podríamos
implementar que hay un historial de familiar en suicidio, lo que aumenta pues esta probabilidad. También tenemos factores de riesgo comunitarios. Aquí nos referimos a, por ejemplo, recibir bullying o acoso escolar, laboral, discriminación, la falta o la desigualdad de accesos a recursos, y los institucionales, que aquí ya nos referimos como a esta falta de atención poblacional, es decir, que cierta región del país reciba más accesos y más servicios fundamentales y necesarios para la población, y podemos encontrarnos tal vez con una población más vulnerable que no recibe los recursos suficientes. Pero por otro lado, si queremos disminuir o que esto ya no siga sucediendo, tenemos nuestros factores de protección. Iniciamos con los individuales. Los individuales, estamos hablando de trabajar mejor la autoestima, estamos hablando de retomar hobbies que nos parecen placenteros, a realizar actividades recreativas, también recibir estrategias de prevención y de control emocional. En las familiares, pues nos encontramos en ambientes que abren a la comunicación asertiva, a la comunicación abierta, vínculos seguros y sanos que las personas puedan recibir, verlo como una red de apoyo más y que la persona se sienta rodeada por seres queridos que lo apoyan y que lo escuchan. También recibimos los apoyos o factores de protección comunitarios. A esto me refiero a que, por ejemplo, hay servicio psicoterapéutico, también tenemos a grupos de apoyo social, o incluso hay talleres y pláticas de concientización en distintas partes del mundo, ¿no? Están los institucionales, que es parecido a lo que les acabo de mencionar, es por ejemplo que se reciban talleres y pláticas de conversación en docentes, en algunas empresas, en escuelas o incluso en hospitales, que son los principales en promover y atender a esta problemática social. Si nosotros ponemos en acción estos factores de protección, va a ser un granito de arena que va a ayudar a muchísimas personas que lo necesiten, ya sea familias, a comunidades, a escuelas o alguna situación que amerite que hablemos de esta problemática. Bien, quisiera también que habláramos de señales de alerta. Tenemos pues señales emocionales y verbales. Las emocionales van desde mensajes directos a hablar de ya no querer vivir, a me siento muy triste últimamente, estar comentando alguna situación que ya ha pasado por hace muchísimo tiempo y es algo tensa o problemática para la persona. También tenemos sentimientos como de desesperanza, tristeza, desinterés o incluso aburrimiento. Son personas que no se suelen mostrar como muy interesadas en estar involucradas de manera social y prefieren mantenerse pues en su privacidad. También tenemos señales conductuales, como hace un momento lo mencionaba, son personas que suelen tener cambios en sus hábitos, ya sea de sueño, alimenticios, ejercicio, etcétera. También nos encontramos con personas que suelen tener aislamiento completo, es decir, ya no salen de su casa, deciden permanecer tal vez de su habitación, o si es una persona que vive sola, ya no sale completamente de su casa. También abandonan responsabilidades como dejar de ir al trabajo, dejar de ir a la escuela, dejan de realizar sus hobbies o actividades que solían ser placenteras antes. Y también tenemos señales físicas. A esto ya nos referimos como tal vez una falta de aliño, es decir, que la persona pues ya no se arregla, decide como pasar varios días sin bañarse, por ejemplo, o atenderse. También nos encontramos con personas que suelen tener como heridas físicas, es decir, que veamos cortadas, ya sea en sus antebrazos, en sus piernas, en cualquier parte que pues suele haber muchas heridas con frecuencia. Pero bien, hay señales de alerta que son inminentes en un riesgo suicida.
Principalmente, o el más importante de todos, es hablar de querer morir o sentirse una carga. Son aquellas personas que pues tienen pensamientos recurrentes de muerte, que piensan que la muerte pues ya está siendo una posible opción, hacen a veces como bromas disfrazadas de que, ay, ¿te imaginas que yo mañana me muera? Pero como que suelen ser como bromas que suelen ser tan recurrentes que pues suelen ya ser un poco preocupantes, ¿no? O sentirse una carga es como ya no querer compartir sus emociones, sus pensamientos, porque creen que no van a ser escuchados, que no van a ser importantes, o que incluso está mal lo que está pensando, y pues eso es un error totalmente, no es así. También suelen como despedirse o regalar pertenencias significativas, suelen dar objetos que les recuerdan un evento importante, regalos que recibieron en algún cumpleaños, en alguna festividad navideña, etcétera, a personas que son de su interés, o suelen simplemente tirarlas porque ya no sienten ese mismo efecto emocional que les generaba esa pertenencia. También, como se los mencioné antes, tenemos el aislamiento social repentino, es decir, son personas que tal vez de manera gradual empiezan a cancelar actividades como alguna salida con amigos, con parejas, con familias, también ya no quieren ir a la escuela, ya no quieren trabajar y suelen estar cada vez pues más solos. Hay cambios drásticos en la conducta, como lo mencioné, puede ser desde el ánimo o incluso en hábitos de sueño. Puede ser personas que presentan hipersomnia, es decir, que duermen más de lo habitual o más del descanso que necesita el cuerpo biológicamente, o pueden tener problemas de insomnio, que son personas que suelen dormir menos horas, ya sea porque tienen como pensamientos recurrentes, porque tienen un llanto inmenso y no pueden parar de llorar, o incluso puede reducir la calidad de sueño y pues suelen sentirse aún más fatigados, más cansados, más distraídos, y pues esta sensación pues de estar taciturnos, ¿no? Que no tienen como esa energía que pues otra persona que no está atravesando esa situación sí la puede tener. También tenemos la búsqueda de métodos para hacerse daño. Esto ya va más al buscar armas que puedan causarles dolor. También estamos hablando de medicamentos o de algún pesticida, alguna sustancia química que pueda ser nociva para la salud de la persona. También tienen sentimientos de desesperanza intensa o pérdida de interés en la vida en general. Ya no tienen propósitos, tal vez las metas que tenían a corto, mediano, largo plazo ya no son las mismas, o ya no suelen tener la importancia que sí tenían antes, y pues esto ya nos hace pensar que hay un problema o que está pasando algo con la persona, ¿no? Y ahora bien, hay que saber distinguir entre lo que es un intento suicida y lo que es una autolesión. Una autolesión no suicida pues es el daño intencional sin intención de morir, simplemente provocarse dolor para poder canalizar el sentimiento que están experimentando en ese momento tal vez. Y en cambio, un intento suicida ya es la conducta autoinfligida con intenciones de morir, pero no es fatal. Y el suicidio como tal ya es la muerte provocada por una conducta con intención de morir. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para que nosotros podamos distinguir más fácil las señales de alerta y saber qué pueda estar pasando con la persona. Ahora bien, ya sabemos cuáles son señales inminentes, señales de alerta, mitos, etc. Ahora hay que preguntarnos, ¿y yo qué hago? ¿O qué me corresponde hacer? Principalmente hay que escuchar y acompañar. No se trata de estar con la persona solamente escuchando lo que dice sin prestarle atención, o hay que dejar que hablar para que ya se sienta mejor. No, es estar al lado de la persona brindándole presencia, que se sienta acompañada y que pueda sentirse que está respaldada por alguien y que no está sola, que es lo que más nos importa ante esto. No dejar sola a la persona es invitarlo incluso a hacer actividades que puedan ser placenteras para la persona. Podemos invitarlo a comer, podemos invitarlo a que juegue con nosotros, podemos incluso nosotros contarle parte de nuestro día para que la persona sepa que hay alguien interesado en ella y que puede estar involucrado en su vida.
No juzgar ni estigmatizar es súper importante porque no podemos estar con esa persona y nosotros estarle diciendo, te estás equivocando en esto, es que lo que piensas está mal, es que creo que estás exagerando. Eso por completo no va a ayudar a la persona, al contrario, se va a sentir más cohibida y va a sentir más temor y vergüenza de lo que está sintiendo. Nosotros lo que debemos de hacer es escucharla y decirle que lo que siente, lo que está pasando es temporal y que puede salir de ahí y que no está sola. También deberíamos empezar a planificar y fortalecer la red de apoyo. Esto que nos indica que vamos a ofrecerle ayuda psicológica, vamos a contactar a viejos amigos de la persona para que puedan visitarlo y que puedan hacerle compañía, vamos a hablar con algunos familiares que quieran apoyar a la persona para que pueda sentir cada vez más que no está solo y que no es invisible ante la sociedad. También hay que buscar ayuda profesional inmediata, no importa si hay tenido varios intentos fallidos o si vemos la mínima señal de alerta, nosotros tenemos que tener esta empatía por la persona y decirle, no estás solo, conozco una persona que sí le importas además de mí y te puede ayudar, porque lo que está pasándote puede sucederme a mí también, puede sucederle a la otra persona, pero no te voy a dejar sola en esto porque eres importante. Esto es lo que más debemos hacer principalmente. Pero hay estrategias específicas de prevención. Por ejemplo, hay que tener restricción de accesos a medios letales, es decir, a aquellos métodos que puedan causarle daño a la integridad de la persona y que pueda provocarse algún tipo de daño de cualquier tipo. También tenemos que tener una capacitación a profesionales de la salud y docentes en detección y atención temprana. Es decir, que cada día nosotros nos actualicemos como sociedad y como profesionales de salud para que cada vez podamos informar más sobre lo que está pasando y pueda crecer aún más pues la causa de esto. Podemos implementar programas escolares de promoción de salud mental y manejo de emociones. Esto es muy importante porque pues estamos hablando de distintas sociedades, ¿no? Estamos hablando desde una comunidad juvenil, una comunidad de adultos mayores o una comunidad de hombres específicamente que, por ejemplo, pueden ser como los mayormente afectados, hablando estadísticamente, para que cada vez tengan como más recursos e información al respecto y que puedan sentirse más apoyados. También es muy importante que empezamos a dar campañas de sensibilización, es decir, a medios de comunicación y redes sociales, desde escuchar, no sé, sobre lo que trata esta conmemoración en la radio, en el periódico, en las noticias, o incluso nosotros hacer promoción de esta misma conmemoración en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, alguna red social que nos ayude a difundir cada vez más la información y que nosotros podamos romper como el tabú de no hablar al respecto. Ahora bien, hay actividades de concientización que son básicas, pero que pueden ayudar muchísimo, que es el uso del lazo amarillo como símbolo. El color amarillo representa esta conmemoración de prevención del suicidio, así que usar algún listón, alguna prenda, algún color que identifique pues la conmemoración, pues nos ayuda a que cada vez más personas pues se identifiquen y quieran apoyar como a la causa. También podemos encontrar la iluminación de algunos monumentos con luz amarilla. Podemos utilizar luces amarillas en puntos estratégicos de la ciudad para que las personas pues se pregunten o se interesen por qué está de ese color y que puedan informarse del motivo de este color. También hay que ofrecer charlas y talleres en escuelas, universidades, empresas, porque estamos hablando de pues varias personas que están en una misma población y pues va a llegar a muchísimas más personas que puedan estar interesadas o que incluso puedan estar como atravesando esta problemática y que necesiten de esta ayuda. También podríamos organizar eventos comunitarios para sensibilizar y brindar información sobre recursos de ayuda, porque esto es muy importante, porque hay recursos, hay información, hay herramientas, solo hay que saber ejecutarlas y saber compartirlas y brindarlas, porque todos debemos de hacerlo. Bueno, antes de finalizar, quiero terminar con la frase de que nadie debería enfrentar sus sombras en soledad. Pedir ayuda es un paso hacia la vida. Contamos con líneas de apoyo telefónico como la línea de la vida y la unidad policial de atención en crisis. Quiero decirles que el suicidio no es algo aislado,
no es algo que no deba de no interesarnos. Escuchar salva vidas, hablar salva vidas, y el suicidio puede ser atendido y puede ser intervenido si nos juntamos como sociedad y nos ayudamos de manera mutua, empática y humana. Yo soy Carolina Romo Gutiérrez, les agradezco muchísimo por escucharme, por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy, y si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, es el momento de hacerla, y de mi parte pues sería todo. Muchísimas gracias. Sí, pónganme sus preguntas, chicos, yo las voy a estar leyendo. Daniela pregunta, ¿se puede tener depresión y no pensamientos de suicidio o siempre debe ir ligado a un trastorno? Bueno, gracias por la pregunta, Daniela. Sí se pueden tener síntomas depresivos. Hay distintos síntomas depresivos que pueden derivar desde factores psicológicos, factores económicos, familiares, etcétera, y esto puede generar más sintomatología a la depresión, ¿no? Pero no necesariamente tendríamos que contar con un diagnóstico para poder determinar que es una depresión. Todos podemos tener tristeza profunda, sentimientos de desmotivación, que si bien es pasajero, se debe de atender. Esa es mi respuesta. Jimena pregunta, si una persona es muy reservada, ¿cómo podemos acercarnos a ella? Eso es una muy buena pregunta, Jimena. Bueno, también hay que tener en cuenta que existen personas pues introvertidas y extrovertidas. Hay veces que las personas pues deciden estar solas porque pues es la manera en la que suelen estar, pero si nosotros empezamos a notar señales de alerta, como por ejemplo que no está durmiendo bien, que no come, que tiene pues como una apariencia triste o que está como poquito desmotivado, ahí sí nosotros podríamos solamente acercarnos y preguntarle, ¿te sientes bien? ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Estas pequeñas preguntas, aunque suelen sonar muy cliché, tal vez alguien no se lo ha preguntado a la persona y necesita que alguien se lo pregunte. Pero por lo general sí, lo que ayudaría muchísimo es que nos acerquemos y preguntamos si podemos ayudarle en algo y que si necesita algo, pues nosotros estamos para ella. Leslie me pregunta, ¿cuál es el rol que las redes pueden afectar en el suicidio? Bueno, conocemos un fenómeno que, por ejemplo, puede ser el bullying cibernético. Hay varias personas que reciben como acoso, hostigamiento, discriminación en redes sociales, y pues puede ser desde una a una cuenta completa con otras miles de personas que puedan hacer lo mismo, y pues esto obviamente va a tener un impacto significativo en la persona, llevándolo a sentir como infravalorado, baja autoestima, o incluso puede sentirse como inferior a las otras personas, y pues esto de manera paulatina va a generar riesgos en la persona para que pueda sentir como alguna sintomatología relacionada a lo que acabamos de hablar, o incluso puede sentir desesperanza, y pues ya es cuando un psicólogo tendría que intervenir. Pero también hay que tener muchísimo cuidado con el uso de las redes sociales, porque sí hay leyes que penalizan este tipo de acciones y son leyes avaladas en México. Entonces pues sería también como dar psicoeducación al respecto para que nosotros tomemos medidas al respecto. Alicia me pregunta si realmente podemos evitar un suicidio o solo se aplaza en una persona altamente grave. Sí, nosotros podemos evitar un suicidio si contamos con los recursos suficientes. Probablemente la persona no pueda tener la misma accesibilidad a otra, pero nosotros podemos otorgar los recursos básicos, que es el acompañamiento, la escucha, el no juzgar y el ofrecer nuestra presencia. Esto es muy importante, porque si caemos en que si ya es muy grave y ya no hay nada que se pueda hacer, pues estaremos cayendo en un estigma, porque estamos hablando de que no queremos como ver más allá de la situación y no queremos actuar de la manera que se pueda. Entonces, no, sí se puede salvar, pero ya si estamos hablando de una situación muy grave en la que la persona no recibió ayuda, no fue escuchada, no fue atendida, pues
vamos a tener consecuencias graves, pero sí se puede prevenir con los recursos y ayuda necesaria. Daniela me pregunta que si los pensamientos suicidas y los intrusivos son diferentes, y si sí, ¿en qué se diferencian? Bien, los pensamientos suicidas siempre van a ir agarrados de la mano con pensamientos relacionados a la muerte, es decir, provocarse daño, quererse quitar la vida y buscar distintos métodos, que arriesguen nuestra integridad. Y los pensamientos intrusivos suelen ser pensamientos negativos que suelen estar distorsionados a la realidad, es decir, que los podemos llevar a algo más extremo a lo que en realidad es, pero esto es muy diferente a tener un pensamiento suicida, porque cuando hablamos de un pensamiento suicida es que ya tenemos la intención de provocarnos daño. América Jocelyn me pregunta si se puede prevenir el suicidio solo con tener fuerza de voluntad o siempre se necesita apoyo de las demás personas. Bien, nosotros podemos trabajar con distintas técnicas, una de ellas que es muy funcional y que tal vez no la ponemos en práctica lo suficiente, es nombrar e identificar nuestras emociones, saber cuando yo me siento triste, saber cuando yo me siento enojada, cuando yo me siento feliz, y nosotros de poco en poco saber cómo externalizar las emociones correctamente. También tomar cuidados básicos como por ejemplo escuchar música, hacer ejercicio, cuidar mi alimentación, salir con mis amigos. O sea, esto nos ayudaría muchísimo para que la persona pueda tener recursos autoaplicables y que no lo lleve a recurrir a estas circunstancias. Si es algo que se sale de las manos y que la persona cree que ya no puede controlar por sí misma, ahí sí ya tendríamos que hablar de una intervención psicológica para que reciba la intervención adecuada. Y muchas gracias, Daniela. Yo te agradezco más a ti por estar aquí presente y gracias por tu comentario. Joan Rulli me pregunta si una persona no ha tenido acto suicida conscientemente, pero inconscientemente sí llega a tener algunas acciones riesgosas, ¿cómo se le podrá ayudar? ¿Sí cuenta como intención suicida? Bien, entendamos que las intenciones suicidas sí son conscientes de la persona, es decir, tiene la carga emocional y la poca intervención ya como historial, que pues la lleva a ponerse en un punto de desesperanza y incluso de desesperación por ya no contar como con una red de apoyo más amplia. Entonces la lleva y provoca que tenga como autolesiones infligidas, y es conscientemente. Inconscientemente pues no creo que pueda pasar, porque pues estaremos hablando de que una persona no sabe si quiere acabar con su vida o no, tal vez solamente está atravesando una situación complicada, difícil, que no está siendo externalizada de la mejor manera y necesita como la asesoría de algún profesional, incluso no una asesoría, puede necesitar la escucha de un amigo, de un familiar, de su pareja, para que pueda seguir adelante y que pueda buscar ayuda de manera fácil. Pero no creo que inconscientemente una persona quiera tener intenciones suicidas. Eso no creo que sea posible. Y creo que iré con la última pregunta, que dice si los centros psiquiátricos realmente ayudan o solo contienen la acción de suicidarse. Bueno, sí se sabe que en México pues hay como una desigualdad en servicios que están accesibles. No vamos a encontrar la misma atención en salud mental probablemente en Zapopan, así nos vamos a Miravalle, digámoslo así. Estamos hablando de cuestiones ya culturales y sociales que probablemente no todas las regiones del país cuentan con los mismos recursos. Entonces, sí hay centros psiquiátricos que ayudan y que nos pueden a ayudar a concientizar, a implementar y prevenir esta problemática, pero siempre con la asesoría de un psicólogo personal. Sería más fácil como derivar a la ayuda necesaria que necesita la persona.
Pero sí, los centros psiquiátricos sí ayudan, solo hay que tener en cuenta que pues hay que saber como el criterio profesional de la persona que está brindando ese apoyo, y si no es de nuestra ayuda o sentimos que no está siendo suficiente, tenemos todo el derecho de cambiar de profesionista y buscar una ayuda nueva que probablemente sí nos pueda ayudar, ¿no? Y no sé si puedo responder otra pregunta o así está bien. ¿Otra pregunta? Bien, una pregunta más, chicos. Voy a leer las de Leslie. Leslie me pregunta, ¿cómo puede alguien apoyar sin sentir la responsabilidad de salvar a la otra persona? Bueno, chicos, algo que yo pienso es que pues no todos somos una ambulancia andante, o sea, nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de las decisiones y de lo que está pasando con otras personas. Sin embargo, sí tenemos que tener la iniciativa de que hacer que esta problemática no sea normalizada, como se los comenté al inicio de la presentación. Nosotros podemos hacer cosas muy simples para que la persona pueda sentir el apoyo de nosotros sin tomar la responsabilidad y el cargo de salvar a esa persona, ya que nosotros no tenemos esa responsabilidad, pero sí tenemos la responsabilidad de apoyarlo, de escucharlo y de no dejarlo solo y no hacerlo ver como una persona anormal por lo que está pasando. Pero sí se puede apoyar con lo básico, pero no tenemos por qué tener esta sensación de salvar a los demás, solamente tenemos que apoyarnos comunitariamente. Y bueno, chicos, de mi parte es todo. Agradezco muchísimo sus preguntas, espero haber respondido de manera adecuada, espero les haya servido esta información, que pongamos en práctica todo lo aprendido y todo lo comentado, y pues que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias. Bien, damos gracias a la señorita Carolina Gutiérrez por habernos dado este webinar. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Y orgullosa. Muchas gracias. ¿La dejo así o me...? Ok.